privilegio de traer la enseñanza este día. Espero que dispongan su corazón, su corazoncito, su mentecita, para que logren lograr entender el mensaje, ¿verdad? Captar ese hilo conductor de la palabra, ese mensaje precioso. Yo sé que usted está aquí en cuerpo presente. Cate que su mentecita esté aquí también para que logre captar el mensaje. Porque muchas veces estamos en cuerpo presente, pero estamos pensando en cosas de la vida, en mañana, en qué voy a hacer o cosas por el estilo. Y si su mente no está centrada aquí, donde está su cuerpo, muy posiblemente que no logre captar bien el mensaje, ¿verdad? Así que hermanos, tratemos de estar dispuestos en mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Para que puedan alimentarse de esto que nos trae el Señor, porque es el Señor el que nos trae esta palabra, hermanos. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. ¿Qué pasó en el capítulo 2 de los Hechos? Ese fue el día del Pentecostés, ¿verdad? Amén. Y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar orando para ya entrar en la enseñanza. Gracias, amado Dios, amado Padre Celestial. Te damos gracias por la oportunidad de compartir hoy, Señor, con mis hermanos esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que esa palabra cale en el corazón de ellos, que haya un antes y un después, Señor, que ellos logren entender, Señor, y logren interpretar esta palabra para que la apliquen en sus vidas. Sabemos que tú eres el más importante en este lugar, Señor, no hay nadie más importante que tú. Y te damos gracias, Padre, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primeramente, el mensaje se llama El verdadero Pentecostés. Todos hemos escuchado de ese día, bueno, ahora acabamos de leer el libro de los Hechos. Fue un hecho muy importante. Fue el cumplimiento de profecías, ¿verdad?, que estaban en el Antiguo Pacto. Para eso tenemos que entender de dónde viene la raíz, digamos, de Pentecostés. Entonces, tenemos que ir a la fiesta solemne del pueblo de Israel para entender qué fue el Pentecostés en el Antiguo Pacto, ¿verdad? En las fiestas solemnes israelitas, también conocido como el Shavuot, esa fiesta del Pentecostés en el Antiguo Pacto se conocía como el Shavuot. Conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto, la Pascua judía, la Pascua de Israel, ¿verdad?, la salida de Egipto. Originalmente esta fiesta era de carácter agrícola,
celebrando la cosecha del trigo. Eso era lo que ellos celebraban. Bueno, aparte del acontecimiento tan importante de que el Señor le entregó a Moisés 50 días después de salir de Egipto la ley, la bendita Torá para los judíos. Para eso tenemos que entender también que fue la Pascua, de donde se originó la Pascua. Entonces, la Pascua judía o el Pesaj conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel vivió bajo la esclavitud de Egipto creo que 400 años. Entonces, la Pascua judía conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, según narra el libro de Éxodo de la Biblia hebrea. Un dato muy importante a rescatar es que cuando cayó la última plaga en Egipto, fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos egipcios, ¿verdad? Y al día siguiente fue liberado el pueblo de Israel. Como que los primogénitos egipcios murieron en la noche, y al día siguiente el pueblo de Israel debía de salir para ser liberado de la esclavitud. Entonces el Señor mandó a cada familia que sacrificaran un corderito. A cada familia israelita, el Señor ese día, para esa noche, mandó a que sacrificaran un corderito cada familia. Pero ese corderito debía ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser un corderito sin defecto. Y que comiesen del cordero toda la familia, debía ser asado al fuego, no debía ser cocinado ni en agua, ni ningún otro tipo de cocina, sino asado al fuego. Y que tomaran la sangre de ese corderito y la pondrían en los postes y en el dintel de las casas, quiere decir en la entrada de las casas, en la puerta, en el marco de la puerta, por decirlo así, el dintel, la parte de arriba y los postes. La sangre de ese corderito perfecto que cada familia sacrificó, tenía que ponerla ahí en la puerta de la casa. Y esa noche dio el Señor a todos los primogénitos egipcios. Esa noche se murieron todos los primogénitos de Egipto, de las familias egipcias. Y la sangre fue por señal en las casas donde estaban los israelitas, para que el Señor no hiriera a los primogénitos israelitas. Esta es la Pascua judía. La podemos encontrar en Éxodo capítulo 12. Entonces ya sabemos bien qué es la Pascua judía, ¿verdad? Fue el acontecimiento cuando los israelitas salieron de Egipto, pero también hay que tomar en cuenta ese acontecimiento importante de ese sacrificio, de esos corderitos perfectos que cada familia escogieron y sacrificaron esa noche, para que el Señor no hiriera a los primogénitos de Israel, solo a los egipcios. Entonces, para el judaísmo, el Pentecostés marca el momento en que el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo de Dios al recibir la bendita Torá, la ley de Dios, el pacto con Dios. La palabra Pentecostés, en su etimología, proviene del griego Pentecostés, que significa quincuagésimo. Significa quincuagésimo. Es el término que se refiere que el quincuagésimo día después del acontecimiento de la Pascua, por lo tanto en el contexto judío como en el cristiano. En el judaísmo el Pentecostés marca el fin de la fiesta de las semanas. Creo que eran como 7 semanas aproximadamente. Y las conmemoran, la conmemoración de la entrega de la ley en el monte Sinaí, cuando el Señor le entregó la ley
a Moisés en el monte. Esa es la conmemoración para el pueblo judío, la fiesta de Pentecostés. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 19:1. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí vemos la llegada al Sinaí cuando Moisés subió al monte y lo que el Señor le dijo que tenía que decir a los israelitas, ¿verdad? Llegaron al desierto del Sinaí el primer día del tercer mes. Quiere decir 2 meses después. La llegada al Sinaí ocurre 2 meses lunares después de la salida de Egipto, es decir, el primer día del tercer mes, y no el mismo día de la semana que siguieron, sino el primer día del tercer mes. Entonces son aproximadamente 50 días. En Éxodo 20 vemos el acontecimiento, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba acampando al pie del monte Sinaí y lo que aconteció cuando Moisés estaba recibiendo la bendita ley, la bendita Torá para el pueblo de Dios y bendita para nosotros también, porque ahí están los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 18. Aleluya. Y dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ese acontecimiento, imagínese usted, hermano, el temor de los israelitas de ver ese monte, ese estruendo y aquel gran sonido y aquel estruendo en el monte, estaba pasando ese gran acontecimiento. Había gran temor en ellos, no era para menos. El Señor estaba entregando a Moisés 50 días después de la Pascua judía la bendita Torá, la bendita ley de Dios, los 10 mandamientos. En Éxodo 12 describe la celebración de la Pascua, donde se sacrificarían un cordero sin defecto para la redención del pueblo de Dios. Entonces vemos que en la Pascua, donde se sacrificaron esos corderos sin defecto, fue para la redención del pueblo de Dios, para que ellos salieran de esa esclavitud. Eso significa la Pascua para ellos, ¿verdad?
Y ahí nos vamos a ir al libro de Isaías. De Isaías 53. Ahí vamos a ver la relación que tiene ese cordero que sacrificaron los israelitas con Cristo. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó muchísimos años antes de Cristo. Y en Isaías 53, 1 al 7 podemos leer: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha manifestado? ¿Y quién se ha manifestado? El brazo de Jehová, su unidad, cuál renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Y hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de esa profecía, de lo que iba a pasar con Jesús, que él iba a ser el cordero perfecto. Ese cordero sin defecto y sin mancha, que iba a ser crucificado, iba a ser azotado, que no había hermosura en él, iba a ser desfigurado para nuestra salvación. Y eso pasó en la celebración de la Pascua. Entonces vemos la relación de la Pascua judía, cuando ellos sacrificaron los corderitos sin manchas, perfectos también, para salir de la esclavitud de Egipto. Y vemos que en esa misma fiesta Jesús murió y fue entregado por nosotros. Quiero leerles el mismo texto, pero en la Biblia Dios habla hoy. Dice así: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que honre sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciaron, no lo tuvieron en cuenta. Sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno nuestro propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros y fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero.
y se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Dios. Ahí entendemos un poquito mejor en esa versión, bueno, con las dos más bien, con las dos versiones que leímos aquí de Isaías 53, tenemos una mejor visión de lo que pasó el Señor, que Isaías profetizó un montón de años antes de que Él padeciera todo lo que padeció por nosotros. Y ahí vemos que la Pascua de nosotros es Cristo. La Pascua para nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, nuestra Pascua es Cristo. Amén. Él fue el Cordero perfecto, que se entregó por nosotros, que no abrió su boca. Él se sometió solito. Y siendo el Rey de Reyes, siendo el mismo Elohim, el mismo Dios que se hizo, el mismo Dios creador, se hizo criatura para venir a salvarnos, teniendo Él el poder para destruir a todos los que lo estaban azotando. Él prefirió obedecer y entregarse para que nosotros fuéramos salvos. En Mateo capítulo 26, del 17 al 19, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la cena de la Pascua? Y él dijo: id y buscad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús mandó y prepararon la Pascua. El Señor se quería despedir de los discípulos, de sus discípulos, y quería celebrar la cena de la Pascua. Cuando dice que la fiesta de los panes sin levadura, quiere decir que se está refiriendo a la Pascua judía. Eso celebraban. Eso estaban celebrando esa semana que Jesús fue crucificado, la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua judía. ¿Qué significaba la Pascua judía? Lo acabamos de ver, la salida de Egipto. Cuando fue crucificado el corderito, cada familia lo crucificó, puso la sangre en los dinteles de la casa, en las entradas, para que alguien no tocara los primogénitos de Israel, sino los egipcios. Y entonces, esa fue la redención del pueblo de Israel. Esa fue la Pascua, y de ahí se convirtió en una fiesta de los panes sin levadura que estaban celebrando tal vez no sé cuántos años después, 1000 y resto años después, del tiempo de Jesús, estaban celebrando esa fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces los discípulos le dijeron que a dónde iban a cenar para celebrar la Pascua, ¿verdad? La última cena, dice Jesús, compartió esta cena con sus discípulos la noche antes de su crucifixión, conmemorando la Pascua judía, estableciendo la Santa Cena como un recordatorio de su sacrificio. Es decir, fue la noche del jueves, porque si recordamos que la crucifixión fue el viernes, bueno, el famoso Viernes Santo que llaman, ¿verdad? Fue la crucifixión de Jesús. Entonces Él cenó con sus discípulos el jueves en la noche, y fue su última cena. Y ahí fue donde él estableció la última cena con sus discípulos, para que lo recordáramos. Bueno, eso es lo que conmemoramos cada vez al mes, que es la Santa Cena, ¿verdad? La importancia en el Nuevo Testamento del Pentecostés. Entonces, bueno, ya vamos entrando en la importancia de lo que es el Pentecostés en el Nuevo Pacto. Y dice así: en el cristianismo el Pentecostés adquiere un nuevo significado, marcando el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, considerado en el nacimiento de la Iglesia. Vea qué acontecimiento más importante, hermanos,
hermanos, que pasó ese día del Pentecostés, 50 días después de que Jesús murió, porque Jesús murió en la Pascua. Entonces, 50 días después de que Jesús murió, se celebraba el Pentecostés, y fue cuando la iglesia de Cristo nació. Porque recordemos que Jesús dijo a sus discípulos que Él tenía que irse, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que Él les iba a dejar el Espíritu Santo. Y esos 50 días ellos estaban sin el Espíritu de Dios, hasta que vino sobre ellos, como Jesús se los prometió. Los discípulos, cuando andaban con Jesús, pues hacían milagros y todo, porque Jesús estaba con ellos, y el Espíritu de Dios estaba con Jesús, y Jesús es Dios, es el mismo Dios, el mismo Elohim. Una vez que Jesús se fue, quedaron, por decirlo así, esos 50 días sin el Espíritu Santo. Pero después, en el día del Pentecostés, vino sobre ellos y vino a morar en ellos. Y fue el nacimiento de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo. Ahí nació la verdadera iglesia, fue un acontecimiento importantísimo. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado a los católicos que dicen que la iglesia de Cristo nació cuando Jesús le entregó las llaves de los cielos a Pedro. Ellos tienen esa teoría, bueno, muy sacado de contexto, porque dice que sobre esta roca hay una iglesia, y esa roca está hablando Jesús del mismo, está profetizado en Isaías también, que es la roca angular, preciosa y perfecta. Amén. Sin embargo, aquí vemos la importancia del Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia de Cristo. Vamos a ir al libro de San Juan, bueno, el Evangelio de Juan, en capítulo 14, versículo 15 al 17. Ahí vamos a ver una característica de la verdadera iglesia de Cristo. Ahí el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Para vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí vemos cuando el Señor les promete a sus discípulos que si guardan sus mandamientos, Él rogará al Padre y les enviará otro consolador. Pero también podemos tomarlo para nosotros, porque si nosotros guardamos sus mandamientos, Él rogará al Padre también y nos hará morar el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que somos engendrados por la palabra y el Espíritu. También en el libro de Juan, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces sabemos que, bueno, no sé si saben este versículo, que por el oír viene la palabra de Dios. Una persona incrédula por el oír, la palabra viene la fe para que él crea, para que se arrepienta. Entonces, esa agua que se le dice la palabra en ese versículo, hace esa función, convencer a la persona, digamos, ya darle fe para que se arrepienta. Una vez que se arrepiente, pasa algo muy importante, que es el milagro más grande, que es el nuevo nacimiento. Entonces ahí es cuando de la palabra y el Espíritu se activa el beneficio de la cruz por el arrepentimiento y por la fe. Entonces ahí nace la nueva criatura, engendrado por la palabra y el Espíritu. Dice que, y bueno, el Hijo de Dios es el que es engendrado por el Espíritu de Dios y por la palabra. Si no es por esa forma, no se puede. Entonces, Él nos promete también, si guardamos sus mandamientos, es decir, si una persona empieza a guardar los mandamientos porque se arrepiente, ahí es cuando nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar.
Muchas personas, yo he escuchado hermanos que dicen: hermanos, es que yo no he recibido el Espíritu Santo, es que no he podido hablar en lenguas. Y esa no es una señal para que sea, digamos, que no ha recibido el Espíritu Santo. La señal más clara de que una persona mora en ella el Espíritu Santo es que ya no vive en pecado, ya esa persona obedece los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ya es una criatura. Esa es la primera señal de que verdaderamente es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. De ahí vamos a ir a los Hechos. A Hechos 2 otra vez, nuevamente lo que vimos al principio. Pero lo vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos, dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África y más allá de Sirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces vemos como ese acontecimiento en Hechos 2:5 a veces se describen como judíos piadosos que provenían de diferentes naciones y estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Ya sabemos que la fiesta del Pentecostés para los judíos, ya lo vimos antes, es cuando ellos celebraban, cuando Moisés subió al monte Sinaí a que el Señor le diera la bendita ley, la bendita Torá para ellos. Entonces, por eso, judíos de todas las naciones estaban ese día en Jerusalén para celebrar el Pentecostés, para la fiesta del Pentecostés. No es que vivieran permanentemente en Jerusalén, sino que ellos estaban allí como peregrinos para la celebración religiosa. La multitud incluía judíos de nacimiento, prosélitos y convertidos al judaísmo de diferentes lugares de toda la tierra. En detalle, el Pentecostés, o la fiesta del Pentecostés, era una festividad judía muy importante, una de las 3 peregrinaciones anuales, donde los judíos de todo el mundo conocido se reunían en Jerusalén para celebrar. Entonces vemos el acontecimiento
sea, había gente que se ha convertido al judaísmo, pero que nació en otro país, y había gente nacidos en Jerusalén y en Israel, que eran judíos, pero se habían ido para otra nación, y esa fecha vinieron a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Y se quedaban perplejos, porque esa gente que estaba ahí, que eran galileos, hablaban el idioma de ellos, que era de un país que quedaba distante. O sea, ellos decían, pues es imposible que esta gente hable el idioma que yo hablo allá en Asia o en África. Pero es como que en estos momentos alguien aquí empieza a hablar en francés o en alemán. O sea, es un hecho sobrenatural. Ellos estaban perplejos. Entonces ese era el asombro de los judíos presentes en ese lugar. Cuando escucharon a los discípulos de Cristo hablar sus propias lenguas maternas para recibir el Espíritu Santo, sus lenguas nativas de los pueblos donde vivían, donde ellos venían muy lejos. Bueno, ya vimos lo que fue el acontecimiento del Pentecostés. De ahí nos vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y esa profecía dice así: he aquí que vienen días donde Jehová, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como pacto que hice con mis padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces vemos, hermanos, que vemos que ya los mandamientos no van a ser escritos en piedra, sino que el Señor lo va a escribir en nuestro corazón. Les daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, dice. La ley de Jehová, la ley de Dios, la misma ley que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí ese día, los 10 mandamientos, esa misma ley. Entonces vemos, hermanos, que, como les decía antes, la señal más clara de que una persona tiene el Espíritu Santo es que tenga su ley escrita en el corazón, que sea obediente a su, que viva una vida en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la señal más clara, porque, como decía Pablo, ¿de qué le vale a alguien tener todos los dones y hablar todas las lenguas? Y exagerando, Pablo dice hasta lenguas angelicales, si no tiene amor, nada es, no es nada. Y así es, como vemos que fue profetizado que el Señor iba a escribir en nuestro corazón su ley y vamos a vivir en obediencia. Claramente, una vez después de haber nacido de nuevo, porque el viejo hombre, sabemos, vivía viciado a sus deseos engañosos. Pero una vez nacidos de nuevo, genuino arrepentimiento genera un genuino nuevo nacimiento, y al ser engendrados por su palabra y su Espíritu Santo, nace la nueva criatura con su ley escrita en su corazón. Y esa nueva criatura
viviendo en obediencia, debe de ir renovando su mente por la palabra, a través de la palabra de Dios, ir despojándose de lo que pensaba el viejo hombre, como les decía el otro día, ir arrancando lo que estaba sembrado para sembrar la nueva semilla que es la palabra de Dios. Porque es cierto, una vez que nacemos de nuevo, muere en nosotros el Espíritu Santo y es escrito en nosotros, en nuestro corazón, la ley, pero también debemos nosotros de escudriñar las Escrituras. No debemos solo quedarnos con el oír la palabra, no, debemos de escudriñarlas. Juan 5:9 creo que dice: escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Y debemos de ir arrancando todo eso viejo y para sacar la nueva semilla que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo le tengo una pregunta a usted para que usted se la conteste usted mismo. ¿Tiene usted los mandamientos de Dios de verdad escritos en su corazón? ¿En verdad usted tiene en la tabla de su corazón escritos sus mandamientos? ¿En verdad vive usted en obediencia a la palabra? ¿Vive usted en verdad obedeciendo, en obediencia a la palabra? ¿O vive en abstinencia del pecado? ¿O vive usted absteniéndose de no pecar y cae una y otra vez y vuelve otra vez a intentar no pecar en abstinencia? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo está su corazón? ¿Es usted realmente la iglesia de Cristo? ¿Qué características tiene? Esa pregunta que le voy a hacer, sí me la pueden contestar. ¿Qué característica tiene la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia?